específicamente tu etapa de niñez. ¿Tienen alguna por allí en mente? Yo, Diana, adelante. hola, bueno, pues yo he escuchado muchas historias, pero digamos que por mucho tiempo fui profe de educación inicial y era muy chistoso escuchar a los niños contar sus historias y cómo ellos ven el mundo. Y de esa manera yo me fui como enrolando con el cuento de los cuentos y amo coleccionar cuentos y hay tres historias que yo amo por lo que tratan. La primera se llama No te rías, Pepe. La segunda se llama Las princesas también se tiran pedos. Es fabulosa, es muy chistosa. Y hay otra, ah, esa es muy graciosa, esa me la regaló una mamá porque yo me enamoré del libro, la hija lo llevó al salón y yo me enamoré del cuento y cuando ellos fueron a España lo trajeron, me lo regalaron, es hermoso. Y hay un cuento en inglés que se llama The Lion, Library Lion, es muy bonito. Digamos que esas tres historias yo puedo leerlas y leerlas y leerlas y no cansarme nunca. Además, porque creo que los libros permiten a los niños entender de pronto situaciones que por su edad ellos no entenderían con una explicación muy adulta, ¿no? Digámoslo así. ¿Nos quieres compartir alguna de ellas así Bueno, rápidamente? sí, me gusta pues la del león, la historia del león es un león que aparece en una biblioteca en la hora de lectura del cuento en la biblioteca. Entonces, cuando él entra, pues, ¿quién se imagina un león en la biblioteca? Eso es incoherente humanamente. Entonces, al principio hay una norma, en la biblioteca son lugares que tienen muchas reglas del silencio, en fin. Entonces, la señorita Meriwether, que es la persona encargada de la biblioteca, está sentada cuando el que presta los libros va y le dice, mira, hay un león en la biblioteca. Entonces ella se parece, hay una regla que esté rompiendo, que el león esté en la biblioteca. No, ninguna, no tenemos reglas acerca de leones en biblioteca. Entonces ella dice, bueno, entonces déjalo estar. Y el león empieza todos los días a llegar a la misma hora, a escuchar la hora del cuento. Y él mientras ayuda a despolvar los stands, ayuda a los niños a subir los cuentos a las partes más altas de las stands. Y un día la hora del cuento se acaba y él esperaba otro cuento. Y cuando la señorita que está leyendo el cuento le dice, no, ya no hay más cuento, él ruge. Entonces la señorita Mediware viene corriendo y le dice que en la biblioteca no se puede ni correr ni gritar y en este caso rugir. Entonces ella le dice que si él promete que no va a volver a rugir, lo deja estar. Entonces el león pues pone la carita triste y asiente con su cabeza. Y los días pasan y un día la señorita Meriwether tiene que subirse al stand a bajar un libro muy grande. Y el león está en la puerta esperándola, viéndola, pero ella se resbala y cae. Y cuando cae, cae sobre su brazo y lo fracturan. Entonces el león sale corriendo, va a donde está el que presta los libros y le ruge para llamar su atención. Entonces él se para furioso y le dice que le va a decir a la señorita Mediwether que le está rompiendo las reglas de rugir y de correr en la biblioteca. Entonces, y que se vaya. Y entonces cuando él se va donde la señorita Meriwether se da cuenta que ya se ha caído, que necesitan a un médico. Entonces ella le dice que a veces las reglas es necesario romperlas de acuerdo a esa necesidad. Entonces cuando él sale, el león ya no está. Y empieza pues la tristeza de todos los niños en la biblioteca, de ella misma, porque ella amaba a ese león ya. Y empieza él a sentirse mal y a buscarlo y no lo encuentra. Y un día lo ve parado frente a una vitrina, el león se está mirando, pero está lloviendo muy duro y él le dice lo mismo que ella le dijo, las reglas a veces son necesario cumplirlas, que si él quiere puede volver a la biblioteca. Entonces, al siguiente día, pues el león no llega y todos pues con la cara de mucha tristeza y de un momento a otro va entrando pues ese león majestuoso, súper grande y todos los niños pues celebrando y felices. Entonces, me parece hermosa esa historia además de que involucra una cantidad de cosas
fascinantes y ese cuento de un león en una biblioteca, o sea, cuando hemos visto eso me parece increíble. Gracias, Diana, porque la manera como nos cuentas la historia, pues nos hace visualizar al león en su biblioteca. Y con tu narración, en mi caso, he podido como visualizar. Thank you for that sharing. Listo. Vamos a continuar explorando. Me gusta la de mis abuelos. A ver, Santiago, ¿quieres compartirla? Es algo muy corto realmente. Buenos días para Gracias. todos. Buenos días. Eh, Era algo muy, muy chévere escucharlo de mi abuelo, que murió hace ya más de 10 años, pero lo recordamos porque éramos varios primos que nos sentamos alrededor de la casa muy de noche, ¿cierto? A escuchar las historias del abuelo o de la abuela. Parecían reales, pues hasta hoy no sé qué tan cierto sea, ¿cierto? Eh, Porque nos sentaba, y me acuerdo mucho porque con su pipa eh, se fumaba su pipa mientras nos contaba la historia, y empezaba algo así: mi hijo, se nos apareció el diablo. Ya con eso nos tenía ahí involucrados a todos. Se nos apareció el diablo, nosotros, Dios mío bendito, pues cómo. Eh, y empezaba la historia. Mi hijo, uno policía, él era Jericó, ¿cierto? Uno como policía, yo era muy tomatraco. Yo era muy tomatrago, mi hijo, y un día de regreso a los cafetales tarde de la noche, yo andaba en mi caballo. Usted sabe que mi caballo lo lleva a uno donde sea, ¿cierto? Y yo estaba medio borrachito, mijo, y de repente siento una sombra atrás. Y, y cada vez que iba montado en mi caballo lo sentía más cerquita, ¿cierto? Un cafetal en la noche, mijo, eso no se ve nada, eso es tremendo, pero uno con los tragos a uno no le da miedo de nada, ¿cierto? Pero cada vez veía una sombra detrás. Yo dije, Dios mío bendito, y empecé a rezar. No bien creyente mío, con mi camándula, eso sí, borracho, pero mi camándula en mano, ¿cierto? Cada vez se acercaba más esa sombra, mi hijo, era una cosa impresionante. Pregúntele a Elvia. Elvia era mi abuela que estaba sentado al lado, y uno era emocionado, uno, Dios mío bendito, bueno, una sombra, ¿cómo es el diablo? ¿Qué hay detrás? Mi hijo, cada vez yo veía esa sombra y resulta que era un perro con tres cabezas. Yo, "Ay, ujú". Pero no pasó nada porque yo tenía la camándula en mano y mi machete en un lado. Pero pregúntele a Elvia, que ella conmigo le ha pasado eso. Entonces era un mundo de fantasía, un perro de tres cabezas, si será real. Entonces la historia, o como lo contaba con su pipa, eh, es algo que siempre vamos a recordar, entre muchas otras historias, ¿cierto? Eh, Cuando la abuela de pronto cogió una bruja con una aguja, ¿cierto? Entonces son historias que se fueron contando en la sala de la casa y que eran muy entretenidas esperar esa noche. Eso sí, después de rozar el rosario, ¿cierto?